En las próximas horas, el gobierno radicará con mensaje de urgencia el nuevo proyecto de reforma a la salud que acordó con la CPS. Así lo reveló a Noticentro 1 CMI el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Para poder presentar un nuevo proyecto de reforma a la salud, lo que hizo hoy el gobierno nacional, con el apoyo de su bancada del Pacto Histórico de la Comisión Séptima del Senado, fue retirar la apelación que buscaba revivir la hundida reforma a la salud por la Comisión Séptima. En el espíritu de un acuerdo nacional para hacer una buena reforma, para acercar a las distintas fuerzas políticas. Habrán algunas que evidentemente no quieren cambiar el modelo y entenderemos su oposición, pero estamos construyendo cada vez más un consenso, el diálogo que se tuvieron inclusive con las principales EPS del país. El nuevo proyecto, de acuerdo con lo manifestado por el ministro del Interior, ya tiene gran parte de consenso. Y para acortar los tiempos del trámite que debe surtir un proyecto de ley, el gobierno nacional enviaría mensaje de urgencia para que las comisiones séptimas sesionen en conjunto. Debería ser así, para lograr avanzar, porque es que además muchas de las cosas ya se conciliaron. El trabajo que hicieron los ponentes de Cámara y Senado, el trabajo que hizo la Cámara no es un trabajo menor, ustedes son testigos. Ya se ha avanzado mucho, pues recojamos lo avanzado y tratemos de terminar los acuerdos en lo que falta. Si nada cambia, mañana mismo el gobierno radicaría en la Secretaría General del Senado el proyecto de reforma a la salud antes de las marchas del 1 de mayo. Los 9 senadores que hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima advirtieron que no conocen el nuevo proyecto de reforma anunciado por el gobierno nacional y también que si no hay consenso volverán a votar en contra de la iniciativa. El primer proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro fue hundido por la Comisión Séptima por 9 de sus 14 miembros. Hoy, 8 de ellos ratificaron que no le juegan al nuevo proyecto. Vemos con preocupación el texto acordado entre algunas EPS y el gobierno nacional. Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que se insiste en desconocer la voz de los pacientes, de los usuarios, del talento humano de la salud, la academia y expertos en la materia. Esto no es lo que nosotros propusimos cuando solicitamos el archivo del proyecto de reforma. Y Ana Paola Agudelo, del partido Mira, insiste en que votará también no si no hay consenso con todos los sectores de la salud. En su momento dijimos que hacíamos un llamado al consenso, donde se va a acordar no solo con las EPS, sino con el sector de los pacientes, con el talento en salud, por supuesto con los congresistas también que tenemos nuestras propuestas, pero no conozco este texto sobre el que están trabajando. 10 puntos para lograr consensos expresaron los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, donde debe ser debatida la nueva reforma. La Jurisdicción Especial para la Paz ratificó el llamado a juicio al antiguo secretariado de las FARC por los crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, tortura, violencia sexual y secuestro. La imputación contra el antiguo secretariado de las FARC se había dado a conocer en el año 2021 por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que cerró el caso el pasado noviembre. Hoy, el Tribunal para la Paz la ratifica y anuncia que habrá sentencia en los próximos meses. De los trabajos forzados impuestos a las víctimas no fueron consentidos y se caracterizaron por el control y abuso como medio para el desarrollo de trabajos, las amenazas de muerte o peligro para la integridad en el caso de no realizar los trabajos e incluso como consecuencia de la falta de capacidad de pago por las víctimas. Los imputados son Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda. Son responsables por mando de las conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad de esclavitud. Pero hay un debate. Aunque el último secretariado ha reconocido los hechos imputados, no han aceptado explícitamente el delito de esclavitud, asegurando que las conductas no constituyen el crimen de lesa humanidad de esclavitud, ya que la sala no demostró que las víctimas fueron cosificadas como propiedad. Para el tribunal, la aceptación de responsabilidad sí se dio, pero de estar en el escenario que no aceptan esta responsabilidad, como usted lo ha expresado, existe la figura del rompimiento de la unidad procesal y por respecto a estas conductas se iría en el escenario adversarial. La suspensión de un desalojo en un lote del municipio de Caucasia, en Antioquia, ocasionó un choque entre el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, y la Sociedad de Activos Especiales. El terreno de 379 hectáreas
propiedad de la Sociedad de Activos Especiales, está ocupado por más de 5.000 familias. El problema ahora creció a nivel institucional. El gobernador criticó a la SAE por desistir de una solicitud para retirar a la población asentada. Pero el gobierno nacional no para de sorprendernos. La misma SAE, entidad del orden nacional, ordenó desistir del proceso de recuperación del predio. ¿Sientan acaso un precedente que justifica cualquier invasión a la propiedad privada? Lo que está haciendo la SAE es entender que hay una situación que se ha presentado que tiene connotaciones humanitarias, donde debe primar el diálogo, donde la constitución política nos impone a nosotros buscar alternativa para poblaciones vulnerables que se han asentado allí. En la zona hay denuncias por arriendos ilegales con exigencias de fechas y distribución de espacios. El presidente Gustavo Petro saldrá a marchar este miércoles 1 de mayo. A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que liderará la movilización con la que busca defender la reforma pensional de cara a su debate en la Cámara de Representantes. La marcha convocada por el gobierno iniciará en el Parque Nacional y terminará en la Plaza de Bolívar. Ahí el jefe de Estado hará una intervención pública. La alcaldía de Bogotá dijo que está garantizada la tarima. El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, fue ingresado en una clínica de su país. Ahí se le realizará un nuevo procedimiento quirúrgico relacionado con un tumor que le fue encontrado en la lengua. De acuerdo con su hija, el objetivo de la intervención es realizar una biopsia para confirmar la naturaleza exacta de la enfermedad y determinar entonces si el tumor es maligno o benigno, dependiendo de lo cual se decidirá el tratamiento a brindarle. El expresidente uruguayo de 88 años, José Mujica, anunció que tiene cáncer de esófago. El exmandatario, por medio de una rueda de prensa, dijo que en su caso la enfermedad es algo muy complejo de tratar porque de base padece una enfermedad inmunológica desde hace 20 años que le afectó los riñones, lo que le dificultaría recibir quimioterapia o someterse a una cirugía. Sin embargo, los médicos están evaluando de qué manera tratar su enfermedad. El Parlamento de Irak aprobó una ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Según el legislativo, las enmiendas fueron aprobadas para preservar la decencia moral en la sociedad iraquí de los llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo y ante la ausencia de una legislación en el país. Según el Parlamento iraquí, se debe castigar de forma disuasoria esos actos, incluyendo a aquellos que los promueven. 2 artículos recuperados del Titanic fueron subastados en Inglaterra. Se trata de una bolsa de violín con las iniciales WHH que pertenecía al director de la banda de la embarcación y un reloj de bolsillo de oro que era de un financiero e inversor inmobiliario estadounidense que en aquella época era uno de los hombres más ricos del mundo. La bolsa fue subastada por $125.000 y el reloj por $1.500 millones.